Estuve esta semana en la Luciérnaga de Caracol Radio, como tal vez algunos de ustedes se dieron cuenta, por invitación de Gabriel de las Casas, para comentar y contar algunas noticias, para ofrecer mis agudos análisis de la actualidad. Gracias a Gabriel por la invitación, muy chévere además el equipo de la Luciérnaga, muy amables y también bastante montadores, que es la idea. Vamos a ver si vuelvo a estar allá, pero les contaba esto pues por un par de razones. Por un lado no pude estar pendiente, no pude venir a hacer contenido del canal como hubiera querido, pero por el otro y más importante, pues cada vez que tengo la oportunidad de hacer periodismo en vivo o periodismo cotidiano del día a día, vuelvo a tener esta pregunta sobre finalmente qué es lo que está haciendo el periodismo para que la gente entienda mejor lo que está pasando, por una parte, y por la otra, cuáles son realmente los pecados capitales o los errores del periodismo. Y no me voy a quedar ahí porque sería para una crítica más larga, pero lo que quiero decir en defensa del medio, más allá de la crítica y el análisis necesario sobre lo que hacen los medios masivos, pues es que hay un ritmo, hay una trepidación de estar cubriendo la coyuntura que hace muy difícil tomar distancia. Entonces está entrando una noticia, se está dando un parte sobre el estado de salud de Miguel Uribe, el presidente puso un tuit, pasó algo en el Congreso, pasó algo en la Corte Constitucional y pues hablando también con amigos que han estado en gobierno, yo estuve en entidades públicas muy poco, pues sé que también pasa lo mismo, se está en el problema del día a día, se está en el afán del día a día. Y ahí pues vuelve para mí la pregunta de cómo podríamos hacer para ver esto en 0.75x, no en el mensaje de WhatsApp de 2x. ¿Cómo se vería la coyuntura si no estuviéramos pegados al verbo del presidente, pegados a Twitter? Y ahí hay una paradoja de muchas que yo veo cada tanto y es que de todas maneras la acumulación de los hechos o estar pendientes de lo que está pasando le permite a uno después como tomar algo de distancia y decir, bueno, yo puedo aportar a la conversación esto. A mí cuando estuve en Zona Franca me pasó que después de hacer entrevistas y programas y paneles en vivo todos los días, yo al final sentía, y se lo digo con frecuencia a mis amigos, que estaba entendiendo menos de lo que estaba pasando. Y la paradoja, repito, es que el ruido también juega, porque entonces en medio del titular y de la presión que ponen los medios y de lo que dice la oposición y lo que dice el político ABC, pues también se está avanzando en alguna dirección. Y pues eso es lo que quiero venir a compartir acá con ustedes. ¿Qué puedo yo dejar sobre la semana a partir de todo lo que estuve mirando? Pues porque evidentemente si uno está yendo todos los días a comentar, pues está mucho más pendiente de lo que está pasando. ¿Y qué me queda a mí de sensación de todo esto? Partiendo además del supuesto, y eso lo veíamos el viernes, de que le estamos poniendo demasiada atención al presidente. Entonces voy a comentar cosas de la semana en tres puntadas y me voy, gente, porque no alcanzo a hacer nada más elaborado. La reforma laboral y la consulta popular. Y acá empiezo por una pregunta que quedó al final de la semana y es, ¿de quién es la reforma laboral? ¿Quién es el propietario de este triunfo? Porque ahí les estoy mostrando pues la celebración de la bancada del pacto histórico, pues que por supuesto tiene todos los créditos para celebrar, pero hay una discusión sobre todo de cómo se llegó acá. Voy a dejar parqueada otra discusión y es de si al final la reforma laboral va a servir. Yo tengo mis dudas de que esto al final pase por una necesidad de tener cierto tipo de regulación. Pienso que es importante en ciertos frentes, de revivir las horas extra, de ciertos recargos para pues un segmento de los trabajadores formales que deben tener unas garantías mayores y que eso no va a significar la quiebra de ciertas empresas. Pero pues yo llevo emprendiendo la mayor parte de mi vida laboral y es bastante costoso y no sé si eso pasa finalmente por nuevas leyes. Está la discusión sobre los aprendices del SENA, y al final, pues bueno, venimos de todo este debate de que se habían desmontado muchas garantías durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ahora vuelve a haber otras y vamos a mirar eso al final qué pasa, pero pues no olvidemos, no perdamos la claridad, gente, que pues más del 60% de la gente en Colombia no tiene trabajo formal. En fin, dejando eso ahí, pues quiero como ofrecer unas ideas de lo que yo veía, porque pues el gobierno al final jugó para ganar con cara o con sello, como ha sido muchas veces la estrategia del presidente, pues porque cuando la reforma laboral se hunde en el Senado, y pienso que la oposición y quienes lo hicieron tienen una
pagando un costo muy alto por haber hecho eso, por no haberle dado discusión a un proyecto de ley que finalmente estaba dentro de la agenda del gobierno y estaba dentro de las preocupaciones y las indignaciones de la gente. Cuando el Senado, la UNDE, decía, pues activa todo este rollo de la consulta popular. Pero en este momento que sucede eso, si ustedes se fijan, no tenía ningún interés el gobierno en que avanzara lo que estaba en el Congreso, probablemente sin ningún tipo de confianza. Esa posta la coge Angélica Lozano, la coge ciertos sectores del centro político con pues alguna alarma de sectores más de oposición tipo Centro Democrático que decían pues tenemos que hacer algo con esto. Y esa reforma laboral empieza a avanzar para lo que en últimas encontramos, que es una reforma laboral que se parece mucho a lo que quería el gobierno. De nuevo, si es algo que va a servir o no va a servir, eso está por verse. Pero el punto fundamental que veo yo alrededor de la reforma laboral y la consulta popular es que, pues en ese ida y vuelta, el gobierno y el pacto histórico pueden salir a decir, no, fuimos nosotros los que ganamos, y me parece que es lógico, pero también estos otros partidos y esta institucionalidad que tanto ha criticado el presidente, pues también jugó como con una especie de alarma de vamos a hacer esto para desactivar la estrategia del presidente. Y de nuevo lo hubieran podido hacer antes. El gobierno quiso hacerlo, el Congreso la hundió y esto terminó ahí. Ahora, la estrategia de la consulta popular sirvió para el presidente, pero pues a qué precio, ¿no? Porque el presidente pues termina utilizando un mecanismo de participación y amagando con una consulta popular que cuesta 750.000 millones de pesos, que no hubiera sido o que no sería para nada más, si es que se llega a hacer, que una campaña para el gobierno como mecanismo de presión para que saliera adelante esa reforma. Y ahora entonces se habla de la consulta popular 2.0 y el presidente con su delirio y con esa paranoia dice que lo traicionaron cuando pues parece claro que dentro del Congreso pues no había ambiente para sacar adelante una consulta popular 2.0, ya habían aprobado la reforma laboral y salieron de ahí. Entonces pues viene este verbo del gobierno, del presidente y de Eduardo Montealegre contra el registrador Hernán Penagos de decir que está en sedición, o como dijo Montealegre, se está colocando en situación de rebeldía, una escogencia de las palabras bastante curiosa para un gobierno liderado por un ex militante del M-19 y creo que es exagerado y además desproporcionado salir a decirle eso al registrador, pues porque en mi opinión él hizo lo que tenía que hacer, o sea, ante una situación inédita, ante un enfrentamiento entre el Ejecutivo y unos procesos ante el Consejo de Estado de la Corte Constitucional, pues lo que hizo el registrador era obvio y es como, mire, yo no me voy a pronunciar, no voy a seguir adelante con la organización sobre esto, para que venga y le diga después a Armando Benedetti que él simplemente es un operador logístico. Y el Consejo de Estado al otro día le tira un salvavidas al registrador porque con una medida cautelar dice vamos a suspender la convocatoria a esa consulta hasta que se pronuncie de fondo. Entonces yo creo que esto además lo sabía Eduardo Montealegre, lo sabía el gobierno, pues que era una apuesta audaz, para decirlo menos, y completamente irregular jurídicamente para que simplemente siguieran adelante como si nada. Y esto pues nos deja ahora gente hablando de la octava papeleta, que es en lo que termina la semana, y es a donde yo voy nuevamente con esto de qué tanto le vamos a seguir el hilo al gobierno, pues porque esta idea de reeditar el movimiento de la séptima papeleta que produjo la Constitución del 91 no tiene nada que ver en contexto y en circunstancias con lo que está pasando ahora, ni el presidente creo yo que tiene ese músculo. Entonces, primer punto de la reforma laboral y la consulta popular, en mi opinión, a partir de todo lo que estoy viendo esta semana, es en esa ida y vuelta salió adelante una reforma laboral, que era lo que el gobierno quería, a un precio alto de tensión y desestabilización, con una consulta popular que no debería usarse para eso, pero que también debería poner a todo el mundo un poco en su lugar de algo de lo que se está haciendo más o menos funciona. Bueno, la siguiente es la reforma pensional, que pasó casi al mismo tiempo en las noticias de la semana. La Corte Constitucional devuelve la reforma pensional, la más importante, pues casi que la única de la agenda central del gobierno Petro que había pasado, pues porque la reforma tributaria pues es la que hace todos los gobiernos empezando, y en el fondo no había nada más de lo que el gobierno había logrado. La reforma a la salud está súper empantanada en el Congreso. Entonces la reforma pensional se había aprobado y pues para mucha gente con la que yo he hablado y que sabe de este tema es la más necesaria y tal vez la menos mala desde algunos sectores o muy positiva desde otros. El caso es que estábamos pendientes de que la Corte Constitucional la estudiara, iba a entrar en efecto arrancando julio, y
había dentro de la Corte, empezando por Jorge Enrique Ibáñez, el presidente, un interés en que tal vez se hundiera la reforma pensional. No fue al final la ponencia que se impuso y la reforma pensional se devuelve al Congreso para que se subsane un vicio de trámite que además es importante, porque además cuando el pacto histórico ha sido oposición, esto ha sido parte de la conversación y es los pupitrazos que los ha hecho el gobierno Duque, el gobierno Santos, todos. Y en este caso, lo que sucedió fue que en el último debate, creo que fue Cámara, asumió la ponencia que venía, la votaron y fue pupitreada y eso es lo que se está devolviendo, pero no se hundió. Y lo que está diciendo la Corte es, vamos a preservar la voluntad del legislador de que salga adelante una reforma, pero tienen que subsanar eso. Entonces, ahí las Cortes a las que tanto ha criticado el gobierno, pues están dando un mensaje interesante y están diciendo como ojo con el pupitrazo y esto de nuevo pues debería poner un poco sobre la mesa esta indignación, este reset que por ejemplo pues un personajito como Daniel Quintero pone sobre la mesa todo el tiempo, pero también esta idea del gobierno de que es que lo que tienen que hacer es cambiar completamente el orden constitucional y en lo que estamos. Ahí está la reforma pensional y la Corte al final le dijo al gobierno, sí, sí puede seguir adelante, pero necesitamos viciar ese pequeño vicio, arreglar ese pequeño vicio, digo, que es muy común en Colombia, que es ese bendito pupitrazo donde las cosas se aprueban sin discutirse. Y el último tema de estos tres que venía a comentar con ustedes es el de la reforma al ICETEX, porque esto también fue parte de las cosas que yo miré esta semana. Ahí vemos una imagen de Katy Juinao, una de las ponentes, que de nuevo, cómo el ruido termina moviendo cosas, pero al final, ¿qué es lo que dice el ruido? Entonces fue una ida y vuelta de ella diciendo a comienzo de la semana que el pacto histórico quería hundir un proyecto de ley de reforma al ICETEX porque no era de ellos y no estaba solucionando nada de lo que estaba sucediendo con el ICETEX, cosa que además esto último es cierto. El ICETEX está en un enredo brutal, por supuesto no es de este gobierno, pero todas esas promesas de campaña que traía el gobierno Petro de que iba a condonar las deudas, después de que iba a ser una entidad de primer piso de tipo financiero, eso no se ha hecho. Hay un problema con las tasas de interés. Cerca del 90% de los jóvenes que están en el ICETEX son de personas de estrato 1, 2 y 3. Hay cuotas de personas que están de 2, 3 millones que no tienen empleo. O sea, hay un problema grandísimo, pero el presidente ha tenido 3 ministros de educación, lo metieron dentro del discurso político y no se ha solucionado. Entonces, claro, está esta pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a subsidiar o esta posición del pacto de cómo vamos a subsidiar créditos para la educación privada cuando la educación debería ser pública? Pero fíjense ustedes que de todos los frentes que el gobierno Petro promovió, el que menos ha trabajado es el de educación superior, que es tal vez uno de los más importantes. Yo creo que estaba antes que el de salud, tal vez, de pronto no que el de pensiones, de pronto incluso que el laboral. No se ha hecho nada en ese frente. Y ahora tenemos a Daniel Rojas, este ministro, que es el más politizado de todos, que incluso ha dicho que él quiere es acabar con el ICETEX y en este momento no se está solucionando y no se ha avanzado en ese frente y el gobierno no lo oye hablar y habla todavía como si estuviera en campaña. Entonces se armó el ruido alrededor del proyecto de ley, una ida y vuelta de nuevo entre el ministro, Katy Juinao, el gobierno, el Congreso, pero al final de la semana, en el último día, aprobaron en primer debate el proyecto. El proyecto es pues grandísimo, uno tendría que ver hasta qué punto sirve o no, pero está yendo un poco al punto de, mire, hay un problema con las tasas, hay un problema con los subsidios, las exoneraciones, hay un problema más con el presupuesto, porque obviamente varias de las cosas que están pasando en seguridad, en educación, en otros frentes, pues vienen por el problema de presupuesto. El caso es que ahí está el proyecto y pues en el último año el presidente y el gobierno le deberían apostar a sacarlo adelante. Y no se trata de quién lo ganó, quién no. Ahí todos están haciendo su show porque esto sí nadie se va a salvar, pero pues el tema del ICETEX es importante. Bueno, gente, les quería dejar estas glosas para el fin de semana. Espero que descansen en este festivo. Los leo. Suscríbanse, compartan, comenten y me quiero despedir. Había pensado hacer algo sobre esto, pero es que hacer libretos de sátira toma un poquito más de tiempo y era el debate jurídico del año. Porque, pues, al final todo el mundo dijo que terminó ganando Mauricio Gaona. Y a mí me parece que aquí los dos venden humo, con la diferencia que Eduardo Montealegre es el ministro de Justicia. Y me hubiera gustado ver tal vez un debate más entre el compañero Noel Robledo y el burgués, como diciendo, mira, aquí lo único que tenemos que debatir es que nos estamos convirtiendo en Venezuela. Y que el compañero dijera, nosotros seguiremos como sujetos emancipados,
buscando la manera de resetear, de reiniciar, de darle el alcohol, suprimir a la Constitución del 91. Gente, descansen, desconéctense, veamos esto en 075X, nos leemos pronto. Vean las últimas entrevistas del canal, se ha movido mucho la que hice, la conversación que tuve con Juan David Correa, el ministro de Cultura. Estamos creciendo, cuenten a la gente, aquí estamos para recibir comentarios, palo, todo lo que nos quieran decir. Un abrazo, chao.